En un frío día de invierno en Londres, la fábrica de chocolates de Willy Wonka prepara miles de barras de chocolates que pronto recorrerían el mundo. Sin embargo, 5 de ellas contienen un boleto dorado capaz de cambiar para siempre la vida de quien la encuentre. En ese mismo Londres, lejos del lujo y la abundancia, vive Charlie Bucket, un niño de 10 años marcado por la escasez, pero no por la falta de esperanza. Comparte una pequeña y deteriorada casa a las afueras de la ciudad con sus padres y sus 4 abuelos. Una familia numerosa, sostenida apenas por el salario del padre King, trabaja en una fábrica de pasta dentrífica colocando tapas en tubos de crema dental. Un empleo monótono, mal pagado y frágil, reflejo de una realidad que para muchos no ofrece segundas oportunidades. Aún así, la precariedad no había logrado apagar la imaginación de Charlie. Un día su padre le llevó una tapa, un gesto mínimo que para el niño significó todo. Con ella terminó su pequeña fábrica de chocolate hecha de tapas inspirada en el legendario Willy Wonka. En ese mismo día, Charlie descubrió que uno de sus 4 abuelos, Joe, había trabajado en la fábrica durante su juventud. El pasado entonces se abrió un relato vivo. El abuelo le contó cómo 20 años atrás Wonka comenzó en una pequeña tienda en la calle Cherry. Sus dulces conquistaron rápidamente a todos. Era un genio creativo, inventó un helado de chocolates capaz de mantenerse frío durante horas sin congelador y sin derretirse. La demanda fue tan grande que lo llevó a construir su propia fábrica, convirtiéndose en el más grande en la historia del chocolate. El éxito parecía no tener límites. Incluso el príncipe de la India, Pondicherry, quedó fascinado por su talento y le pidió construir un palacio completamente de chocolate. Wonka advirtió que no duraría mucho y que debía comerse, pero la advertencia fue ignorada. Un sol abrasador terminó derritiendo el palacio, confirmando que incluso los sueños más dulces pueden desaparecer cuando desafía la realidad. El príncipe quiso otro palacio, pero Wonka enfrentaba otros problemas. El verdadero peligro no vino del clima, sino de la envidia. Otros fabricantes de dulce comenzaron a infiltrar espías en la fábrica para robar las recetas secretas de Wonka. Pronto las tiendas se llenaron de copias, helados que no se derretían, chicles de tamaños drástica sin previo aviso. Cerró la fábrica y despidió a todos sus empleados. Para la ciudad, aquello fue el final en una era, pero el silencio no duró para siempre. Un día inesperado, un humo volvió a salir de las chimeneas. La fábrica había reabierto, aunque nada volvió a ser igual. Ningún trabajador recuperó su empleo. Nadie volvió a ver al señor Wonka. Las puertas permanecieron cerradas, cerrándose solo para dejar salir a los camiones cargados de dulces rumbo a las tiendas. Desde ese entonces, la fábrica se convirtió en un misterio permanente, un símbolo de genialidad, pero también aislamiento. La historia de Wonka no solamente habla de chocolate, habla de cómo la envidia puede pudrir incluso lo más dulce. Los otros fabricantes no fracasan por falta de talento, sino por no soportar que alguien haya creado algo tan auténtico. En lugar de innovar, deciden infiltrar, robar y copiar. La avaricia, cuando se disfraza de competencia, termina destruyendo la confianza y obligando a Wonka a encerrarse, a levantar muros, a desconfiar del mundo. No es casual que la fábrica más grande termine cerrada. La codicia ajena apaga la creatividad propia. Eso ocurre todos los días en trabajos, negocios y hasta en relaciones personales. Hay quienes, en vez de destruir lo suyo, prefieren apropiarse del esfuerzo ajeno. La envidia no crea, consume, y cuando se vuelve normal, lo extraordinario se vuelve inaccesible para todos. En el extremo opuesto está la familia Bucket. Vive en precariedad, sí, pero no en miseria moral. Tienen poco, pero comparten todo. El chocolate, que para otros es exceso, para ellos es un tesoro que reparte en silencio y sin quejas. Esa familia demuestra que la pobreza no siempre es material. A veces es emocional y ética. Charlie aprende desde pequeño que la escasez no justifica el egoísmo y que la dignidad no depende del dinero, sino de cómo se vive con lo poco que se tiene. La generosidad de los Bucket es profundamente cotidiana, no heroica ni grandilocuente. Es el gesto de compartir una tableta, animarse unos a otros cuando el techo se cae, de creer que la suerte puede cambiar sin perder la bondad en el camino. En un mundo que premia al que acumula, la familia Bucket resiste con algo más poderoso, la solidaridad. Esa misma noche, desde la fábrica de chocolate, varias motocicletas salieron recogiendo la ciudad. Sus conductores colocaban carteles en potes de luz, con un anuncio que pronto sacudiría al mundo entero. Willy Wonka informaba que 5 niños encontrarían 5 boletos dorados ocultos al azar en la tableta de chocolate Wonka. Los ganadores podrían visitar la fábrica y solo uno de ellos recibirá un gran
gran premio especial. La noticia no tardó en convertirse en un fenómeno global. La reacción fue inmediata. Tiendas vacías, personas desesperadas comprando barras sin control, padres impulsados por la ilusión y niños aferrados a la esperanza. Sin embargo, en medio de esa fiebre colectiva, la realidad de Charlie Bucket era distinta. Su extrema pobreza lo dejaba prácticamente fuera de la competencia. Solo recibía una tableta de chocolate al año en su cumpleaños. Mientras el mundo corría tras el sueño dorado, Charlie observaba desde la distancia. El primer boleto apareció en Alemania. Augusto, un niño que no dejaba de comer chocolate, se convirtió en el primer ganador. Celebró su victoria anunciando que seguirá comiendo sin parar, reflejando una conducta dominada por el exceso. Poco después, en Inglaterra, Veruca fue anunciada como la segunda ganadora. Proveniente de una familia rica, su padre declaró que su hija quería ese boleto y para conseguirlo compró miles de barras de chocolates. Ordenó a los empleados de su fábrica de nueces que devolvieran una por una. Tras 3 días sin éxito, la insistencia de Veruca redobló el esfuerzo hasta que finalmente apareció el boleto. La fortuna en su caso fue totalmente comprada. Mientras tanto, los padres de Charlie llegaron a casa con una decisión tomada: darle su regalo de cumpleaños de manera anticipada. Era una tableta de chocolate Wonka. Charlie decidió esperar hasta el día siguiente para abrirla, con la incertidumbre de saber que probablemente no contendría el boleto, y fue su abuelo materno quien lo animó a abrirla. Charlie lo hizo, pero la suerte no estuvo de su lado. La tableta no contenía el apreciado boleto. Aún así, lejos de reaccionar con enojo, Charlie compartió el chocolate con su familia, un gesto que revelaba su carácter solidario incluso en la decepción. Al día siguiente, Charlie mostró a su familia el periódico. Violeta desde Atlanta había sido anunciada como la tercera ganadora. Presuntamente competitiva y obsesionada con masticar chicle, era una niña acostumbrada a los trofeos y el reconocimiento. Su madre, más que corregirla, alimentaba su actitud engreída, reforzando una personalidad marcada por la arrogancia. El cuarto boleto apareció en Denver. Miguel, un niño agresivo y arrogante, obsesionado con la televisión y los videojuegos, fue anunciado como el ganador. A pesar que odiaba el chocolate, cada nuevo boleto parecía confirmar que la suerte no premiaba la bondad, sino el exceso, el capricho o la obsesión. Ese mismo día, Charlie notó que su padre no habría ido a trabajar. A preguntarle, respondió que había dado unos días libres. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz. El consumo desmedido de chocolate y la búsqueda de los boletos dorados provocaron un aumento en las caries infantiles, lo que incrementó la demanda de cremas dentales. La fábrica donde trabajaba el señor Burke se modernizó y adquirió un brazo robótico capaz de colocar tapas a mayor velocidad. El resultado fue inmediato. El puesto del señor Bucket y sus amigos fue eliminado. Todos fueron despedidos. Frente a la adversidad, su esposa sostuvo una frase cargada de esperanza: algún día nuestra suerte cambiaría. Esa misma tarde, Charlie observaba desde su habitación la difícil situación de sus padres. El abuelo Joe lo llamó y le entregó unas monedas que había guardado en su monedero. Era todo lo que tenía. Le pidió que comprara otra tableta, una última oportunidad. Charlie fue a la tienda, compró el chocolate y regresó a casa. Junto a su abuelo abrió el envoltorio. Una vez más, no hubo boleto. Días después, Charlie permanece de pie frente a la fábrica de chocolate cuando escuchó a 2 hombres decir que el último boleto había sido encontrado en Rusia. Convencido de que todo había terminado, regresó a casa para dar la noticia, pero con el camino casi cubierto por la nieve encontró un billete de $10 tirados en la calle. Decidió usarlo para comprar una tableta de chocolate, disfrutarla tranquilamente sin expectativas. En ese momento, el periódico local anunciaba que el boleto encontrado en Rusia era falso, así que daba uno disponible. Cuando Charlie abrió el envoltorio de su tableta, encontró por pura casualidad el último boleto dorado. La sorpresa fue total. Otros clientes intentaron comprárselo ofreciéndole grandes sumas de dinero, pero el dueño de la tienda los detuvo y le aconsejó a Charlie que se fuera directamente a casa. La esperanza a veces aparece justo cuando se ha dejado de buscar. Al llegar a la familia quedó en shock. El abuelo Joe estalló de emoción. En la parte posterior del boleto destallaba las instrucciones. La visita sería al día siguiente por la mañana y cada niño podría asistir acompañado de un adulto. Para Charlie, el sueño que parecía imposible acababa de comenzar. La situación de la familia Charlie no es pobreza, es resistencia diaria. No hay lujos, no hay sobra, no hay margen para equivocarse. Cada moneda cuenta, cada comida se reparte, cada decisión pesa. En ese contexto, regalarle a Charlie una tableta de chocolate no es un detalle pequeño, es un acto
acto de amor enorme. Para muchas familias humildes, dar un regalo significa quitarse algo uno mismo, significa estirar el dinero, aguantar el frío un poco más, comer menos para que otros sonrían. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. La familia de Charlie no le da chocolate porque le sobre, se lo da porque entiende que la infancia también necesita esperanza. Ese regalo no es solo una tableta, es una oportunidad, es decirle al niño: tal vez no podamos darte todo, pero creemos en ti. Es apostar por un sueño cuando lo lógico sería resignarse. Mientras el mundo corre detrás del dinero y del éxito rápido, esta familia elige algo más valioso: cuidar la ilusión de su hijo. En la vida cotidiana pasa igual. Hay padres que trabajan horas extras, madres que se privan de cosas, abuelos que se guardan monedas en silencio, solo para que un niño no pierda la fe. Y eso, aunque no salga en los periódicos o en Instagram, es una forma de riqueza que no se compra, porque al final el verdadero regalo no fue el chocolate, fue el sacrificio, la unión y el amor con el que entregaron esa tabla de chocolate. Mientras tanto, el abuelo Joe decide acompañar a Charlie a la fábrica de chocolate, convencido de que su conocimiento previo del lugar sería utilidad. Sin embargo, antes de partir, Charlie enfrenta un dilema que revela su madurez prematura. Conscientes de la precariedad económica que atraviesa su familia, les confiesa que algunas personas le ofrecieron dinero a cambio del boleto dorado y que estaría dispuesto a venderlo, creyendo que eso podría resultar más beneficioso para todos en su lógica infantil. Y es entonces cuando el abuelo George interviene con una reflexión contundente. El dinero se gana y se pierde, pero un boleto ganador como ese único solo existen 5 en el mundo y Charlie posee uno. La fortuna, le explica, no siempre se mide en billetes, sino en oportunidades irrepetibles. El dinero es común, el boleto no. Su consejo es claro: disfrutar de la experiencia, vivirla y no dejar que la necesidad apague lo extraordinario. Al día siguiente, los 5 niños ganadores y sus acompañantes llegan finalmente a la fábrica para conocer al señor Wonka. En la entrada son recibidos con animaciones musicales aparentemente festivas. Sin embargo, durante la presentación, unos muñecos con apariencia infantil terminan siendo quemados, generando temor y desconcierto entre los visitantes. Poco después aparece Willy Wonka. El encuentro revela un hombre peculiar y difícil de disfrazar, su comportamiento distante, su incomodidad ante el contacto físico y su rechazo cuando los niños intentan abrazarlo o hablarle con familiaridad. Deja en evidencia a una persona solitaria, excéntrica e incluso capaz de pronunciar la palabra padres. Wonka no es solo el anfitrión cálido que muchos esperaban, es un genio marcado por aislamiento. El recorrido inicia en el primer sector de la fábrica, un paisaje tan espectacular como surrealista. Todo es comestible. Un río de chocolate fluye entre colinas de dulces, mientras una cascada mezcla el chocolate hasta dejarlo suave y esponjoso. A través de enormes tubos, miles de litros circulan por horas distribuyendo el chocolate por toda la fábrica. Wonka invita a los participantes a probar lo que deseen, recordándoles que incluso el pasto es comestible. Mientras la mayoría disfrutan del chocolate, Mike lo detesta destruir el entorno a su manera, reflejando una actitud desafiante y desinteresada. El recorrido continúa revelando que en este mundo fantástico funciona gracias a unos pequeños seres. Wonka explica que se trata de los Umpalumpas, a quienes trajo directamente desde Lumpalandia. Según su relato, los encontró en una jungla peligrosa rodeada de bestias salvajes. Vivían en los árboles para escapar de las criaturas y se alimentaban de orugas verdes. Sin embargo, su alimento más codiciado era el cacao. Encontrar uno era motivo de celebración, lo veneraban casi como un dios y festejaban durante toda la noche. Wonka les ofreció llevárselos a su fábrica, donde tendrían todo cacao que quisieran, y ellos aceptaron. La presencia de los Umpalumpa en la película puede analizarse desde una perspectiva más crítica en el entorno a la explotación laboral, el colonialismo y la desigualdad social. En su versión original, Roald Dahl lo describió como unos pimeos africanos que Willy Wonka rescató de una jungla peligrosa y los llevó a su fábrica para trabajar a cambio de cacao. Esta narrativa recuerda fuertemente la justificación colonista utilizada en el siglo XIX, principios del siglo XX, donde se hablaba de civilizar a un pueblo indígenas y tribales a cambios de trabajo forzado o servidumbre. El abolismo fue el movimiento que luchó por la erradicación de la destacando el derecho a la libertad y la dignidad humana. Sin embargo, aunque la historia de los Umpalumpas fue modificada en ediciones posteriores del libro para eliminar referencias directas a la
La premisa de fondo sigue generando controversia. En la fábrica de Willy Wonka, los Oompa Loompa trabajan de forma esclava. Para él, sin salario, sin derechos y sin una vida fuera en torno de la fábrica. Aunque en el relato se presentan como un recuerdo beneficioso porque disfrutan del cacao, la realidad es que han sido sacados de sus hábitats naturales y confinados en un espacio donde solo pueden servir a su empleador. Esto refleja dinámicas históricas de la explotación laboral, donde grupos marginados eran convencidos o forzados a trabajar en condiciones de servidumbre con la promesa de mejores condiciones de su vida. El recorrido por la fábrica no tarda en mostrar que la fantasía también puede ser peligrosa. Augusto, incapaz de controlar su impulso, se acerca al río de chocolate y comienza a beber directamente de él. En cuestión de segundos se pierde el equilibrio y cae al río, quedando al borde de ahogarse. Y Wonka actúa como que si no le importa nada, ordena que sea rescatado a través del tubo recolectador de chocolate. Sin embargo, el niño queda atascado en el conducto, convirtiéndose en la primera consecuencia visible de la desobediencia. De inmediato los Oompa Loompas aparecen, realizan un número musical que parece una bienvenida, pero en realidad funciona como una advertencia. Menciona el nombre de Augusto, algo que sorprende a los demás visitantes. Wonka explica que ellos desconocen el mundo exterior y que esa es la primera vez que ven personas dentro de la fábrica, lo que refuerza la idea de que todo allí funciona bajo las reglas propias ajenas a lógica común. Luego, en ese momento se produce un intercambio de palabras entre los niños y Wonka, quienes cuestionan su infancia y su comportamiento. Charlie, con curiosidad genuina, le pregunta si recuerda su niñez. Al principio Wonka parece no hacerlo, hasta que una emoción lo transporta al pasado. Recuerda una noche de Halloween cuando su padre, el señor Wonka, un dentista reconocido obsesionado con la salud dental, lo disfrazó de dentista. Tras regresar a la casa con dulces recorridos de los vecinos, su padre los confiscaba y los arrojaba a la chimenea, donde eran quemados. Durante su infancia, Willy nunca probó un chocolate. La prohibición fue absoluta, marcada por el miedo a las caries y a las alergias, y por una crianza rígida que nunca aprobó el placer. Tras caer por una cascada, Wonka conduce a sus invitados por los distintos cuartos donde se elaboran las cremas y los productos de la fábrica. Luego los lleva al salón de los inventos, considerado el corazón del lugar. Allí presenta creaciones pensadas para durar, como los chupetines diseñados para los niños de bajos recursos. También muestra el chocopelo, un chocolate que hace crecer el cabello y la barba, demostrando un afecto que un Oompa Loompa lo ha probado. El recorrido continúa con la presencia de una máquina de chicles capaces de producir sabores completos de comida, con la idea de reemplazar las 3 comidas diarias por un solo chicle. Violeta, obsesionada con masticar chicle, ignora las advertencias de Wonka y prueba un chicle experimental aún imperfecto. El resultado es inmediato. Su cuerpo se vuelve completamente azul y comienza a inflarse hasta convertirse en un enorme arándano. Nuevamente los Oompa Loompas aparecen con su espectáculo musical, mientras Violeta es llevada al cuarto exprimidor para extraer el jugo de arándano y ayudarla a recuperar su tamaño normal. La arrogancia suele ser sola antes las advertencias. Mientras avanza hacia el otro sector, Charlie vuelve a preguntar a Wonka si recuerda su primer dulce. A pesar de las reticciones de su padre, Wonka confiesa que en ocasiones rescataba de la chimenea algunos dulces que se habían quemado por completo. Y fue entonces cuando probó el chocolate por primera vez y se convirtió en un fanático de los dulces, transformando la prohibición y la obsesión y creatividad. El grupo llega luego a la sala de selección de nueces, llena de ardillas especialmente enterradas, para retirar las cácaras y comprobar que las nueces estén en perfecto estado. Cuando una resulta defectuosa y es descartada y enviada al verdadero fascinado, Beruk se interesa por una ardilla y le exige que su padre se la compre. Aunque él pregunta por el precio, Wonka aclara que no están a la venta. Beruk ignora la advertencia y se acerca para tomar una. Las ardillas, sintiéndose amenazadas, reaccionan de inmediato, la atacan y la clasifican como una nuez hueca, arrojándola por el conducto de basura. Su padre baja desesperado a buscarla, pero es empujado también al ver
vertedero por una ardilla. Una vez más, los Oompa Loompa aparecen para cerrar el episodio con un característico espectáculo. La soberbia, cuando uno escucha límites, termina cayendo en su propio peso. Hasta el momento, 3 de los 5 niños participantes han sido eliminados, cada uno por razones distintas, pero todas relacionadas con el exceso de la obediencia y el ego. Los 3 niños de la fábrica no perdieron por mala suerte, perdieron por no saber escuchar. Cada uno fue advertido, cada uno recibió señal clara y aún así eligieron desobedecer. No porque no entendieran las reglas, sino porque su ego hablaba más fuerte. La desobediencia en muchos casos no nace de la rebeldía, sino de la soberbia. Augusto cree que todo le pertenece porque tiene hambre de más. Violeta piensa que es invencible porque siempre gana. Y Veruca está conducida a que el mundo existe para cumplirle los caprichos. Ninguno se detiene a pesar de las consecuencias. El ego no pregunta, impone. En la vida cotidiana pasa igual. Personas que se creen que las normas son para otros, que los límites son opcionales, que la experiencia ajena no vale tanto como su propio deseo, y cuando llega el error no lo ven como resultado de su conducta, sino como injusticia. La fábrica no castiga, enseña. Cada eliminación es una elección directa. El exceso, la arrogancia y el capricho que termina aislado. Luego, el resto del grupo se dirige a un ascensor especial que desplaza en todas las direcciones dentro de la fábrica. El recorrido continúa atravesando la montaña cremosa y la sala de algodón de azúcar mientras observan a los Oompa Loompas realizando un espectáculo de fuegos artificiales. La fábrica sigue desafiando toda la lógica conocida, funcionando como un universo propio donde lo imposible parece cotidiano. Durante el trayecto, Mike expresa su desprecio por el lugar. Afirma que nada en la fábrica tiene sentido común y que los dulces no sirven para nada. Charlie, con la sencillez que lo caracteriza, le responde que los dulces no necesitan tener sentido común porque son dulces. Esa frase aparentemente inocente despierta un recuerdo profundo en Willy Wonka. Wonka rememora una conversación con su padre, quien le había prohibido criar a un hijo chocolatero y rechazaba por completo su interés por los dulces. Esa incomprensión lo llevó a abandonar su hogar y viajar las capitales de dulces en busca de un espacio donde pudiera desarrollar su talento. Antes de irse, su padre fue tajante: no regreses a buscarme. La herida de esa ruptura aún permanece latente en el excéntrico creador. Algunas vocaciones nacen de rechazo y crecen en la soledad. En el ascensor, Mike presiona un botón que lo conduce al cuarto de televisión. Allí Wonka pide a todos colocarse lentes protectores para evitar quedar cegados por la intensa luz. Revela entonces su último invento, la Chocovisión. Su objetivo es enviar una barra de chocolate a través de la televisión para que puedan ser consumidas desde el otro lado de la pantalla. Mike se burla de la idea, argumentando que convertir energía en minería requería una enorme cantidad de energía. Para demostrar que el invento funciona, Wonka coloca una gigantesca barra de chocolate dentro de un tubo iluminado y bajo a la luz intensa del chocolate parece desaparecer y en segundos después aparece dentro de una pantalla de televisión. Wonka le pide a Mike que lo tome, insistiendo que no es una imagen. Cuando Charlie lo agarra, el chocolate se materializa en su tamaño normal, impresionando. Mike decide intentar teletransportarse y asimismo el resultado es desastroso. Su cuerpo se reduce a un tamaño diminuto. De inmediato aparece un canal de televisión donde los Oompa Loompas se convierte en una atracción principal. Interpretando un nuevo número musical, le advierte sobre los peligros de ver demasiada televisión. Mike, reducido y vulnerable, es rescatado por su padre. Wonka ordena a los Oompa Loompas llevarlo a la estira caramelos para estirar y devolverle su tamaño normal. Con su salida solo queda un niño en recorrido, Charlie Burke, el menos favorecido por la suerte material, pero más íntegro en sus decisiones. Finalmente es considerado el ganador. No ganó por ser el más fuerte ni el más listo, sino por ser el más íntegro. La victoria de Charlie no fue casualidad, sino que estuvo cuidadosamente preparada por Willy Wonka. A lo largo de la historia se revela que Wonka estaba buscando a alguien digno de heredar su fábrica, y sus decisiones durante el recorrido por la fábrica no fueron aleatorias. Desde el principio, Willy observa cómo los niños y sus padres reaccionan a su entorno, y aunque parece que Wonka solo trata de forma excéntrica, en realidad está observando su comportamiento y cómo manejan las situaciones que se les presentan. A lo largo de la visita, los otros niños como Augustus, Violeta, Veruca y Mike son castigados de alguna forma por sus defectos de carácter. La
glotonería, la arrogancia, la desobediencia y excesiva dependencia de la tecnología. Estos defectos hacen que sus destinos dentro de la fábrica sean inevitables, pues cada uno enfrenta las consecuencias de sus propias acciones. En cambio, Charlie es diferente. A lo largo de toda la historia demuestra ser el niño más humilde, respetuoso y más importante, el que muestra un sentido de empatía genuina hacia Willy Wonka. A pesar de las tentaciones y dificultades, Charlie nunca cede a los vicios ni actúa con egoísmo, lo que le permite avanzar en la historia y ser único que permanece al final. Esa actitud que Charlie es precisamente lo que Wonka estaba buscando, alguien con un corazón puro, alguien que valora la bondad y el respeto más allá de la codicia o la vanidad. Este tejido en la trama también refleja el tema central de la historia, la importancia de los valores como la humanidad, honestidad y la bondad, en lugar de los defectos, es eso que otros niños demostraron a lo largo de su visita a la fábrica. Luego Wonka decide acompañar a Charlie y al abuelo hasta su casa, a bordo de un ascensor de cristal volador que atraviesa el techo de la fábrica. Desde lo alto observan el destino de los demás niños que participaron en el recorrido. Augusto aparece cubierto de chocolate junto a su madre. Violeta ha logrado recuperar su tamaño normal, aunque el cuerpo ahora es el largo y flexible que antes. Veruca y su padre salen de la fábrica cubierto de basura tras haber caído por el conducto de desechos. Y finalmente Mike y su padre abandonan el lugar con el niño mostrando dimensiones desproporcionadas, consecuencias del fallido intento por devolverlo a su tamaño original. Sin previo aviso, el ascensor aterriza en la casa de Charlie, rompiendo parte del techo, y es allí donde Wonka anuncia el gran premio especial. La fábrica de chocolate excéntrico creador le explica que un día, mientras se cortaba el cabello, descubrió una pequeña cana en su hombro y comprendió que el tiempo estaba pasando. La fábrica, su mayor creación, necesitaba un heredero. Por esa razón organizó el concurso para entrar a la persona indicada que pudiera tomar las riendas cuando él ya no estuviera. Sin embargo, la oferta tenía una condición decisiva. Charlie debía dejar atrás a su familia y marcharse con Wonka. Ante esa propuesta, el niño tomó una decisión que cambia el rumbo de la historia. Rechaza la oferta. Para Charlie, ni todo el chocolate del mundo valía más que su familia. Wonka, visiblemente afectado por la negativa, no tiene más opciones que retirarse y regresar solo a la fábrica. Días después, la situación de los buques comienza a mejorar. Logran reparar el techo de la casa y el padre de Charlie regresa a trabajar a la fábrica de crema dental, esta vez reparando la máquina que había reemplazado. Su nuevo puesto le permite recibir un salario mejor que el anterior. La estabilidad, aunque modesta, vuelve al hogar. Mientras tanto, los nuevos dulces de Wonka no están teniendo el éxito esperado. Él asocia su tristeza al mal momento de su empresa, sin comprender que el vacío va más allá de lo laboral. Un día, mientras Charlie limpia zapatos, conversa con un hombre que dice que admira profundamente a Willy Wonka. Para sorpresa del niño, ese hombre resulta ser el propio Willy Wonka. Durante la charla, Wonka le confiesa que se siente triste y le pregunta qué lo anima cuando se siente mal. Charlie responde con sencillez: su familia, porque lo protege y lo ama. Esa respuesta marca un pronto de quiebre. Charlie propone ayudar a Wonka a reencontrarse con su padre y juntos viajan en el ascensor de cristal hasta la consulta del doctor Wonka. Allí descubre que el doctor ha seguido la trayectoria de su hijo a lo largo de los años y ha vivido con la culpa de los errores que ha cometido en el pasado. Tras una conversación sincera, padre e hijo logran reconciliarse después de años de distancia. Ese mismo día, Wonka vuelve a ofrecerle la fábrica a Charlie. Por esta vez el niño acepta, pero con una condición: que toda su familia puedan vivir dentro de la fábrica. Wonka acepta sin dudarlo y a partir de entonces Wonka y Charlie trabajan juntos desarrollando nuevos productos. Al final, Willy Wonka ganó algo mucho más valioso que una fábrica o una empresa exitosa, una familia, y de algo que no hay duda: su vida nunca había sido tan dulce. Si ha llegado a esta parte, bye, te lo agradezco con Dios.